Señor, gracias, gracias porque tenemos el día de hoy tu palabra y la oportunidad de venir delante de ti a buscar tu rostro. Queremos escuchar tu voluntad, queremos escuchar lo que tengas que decirnos y que sea nuestra vida para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 11. Estamos en este momento entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. La séptima trompeta va a abrir ya los últimos juicios, que serían las siete copas. Cronológicamente hablando, estamos ya cerca de la mitad de estos 7 últimos años que hemos dicho. Y lo que vamos a ver el día de hoy es un tema realmente polémico, un tema que despierta muchas pasiones entre los cristianos según sus doctrinas. Y puede ser feíto ver cómo se despedazan cristianos debatiendo por algo que en realidad solo alcanzamos más o menos a entender. Tenemos distintas pistas y según cuáles son las pistas que tú hayas tomado, según la inclinación que tú tengas en tu doctrina, vas a ver las cosas de cierta manera. Pero eso no hace que seas impío, que seas carnal o cosas así. Simplemente, pues, tienes una doctrina distinta y tienes a través de tu doctrina distinta una interpretación distinta de ciertos elementos. Y este es uno de esos casos. Vamos a el capítulo 11, versículo 1, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. ¿Qué es lo que sucede? ¿Te acuerdas que Juan ve este ángel fuerte que le da un librito para que se lo coma y le dice, ahora tienes que volver a profetizar? Y es como que lo lanza a la tierra de nuevo a ver qué está pasando. Y dice, se me dio una caña semejante a una vara de medir. El día de hoy diríamos, no sé, si se llama flexómetro o simplemente metro, ¿no? Es como para medir, solo que en aquella época era una caña y se medía cuántas cañas tenía algo. Y dice, se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. La palabra templo, ahí en el versículo 1, en griego es naos, y básicamente hace referencia, digamos, a la nave central. ¿A qué voy? No va a en aquella época, en el tiempo del templo, había muchos patios alrededor, ¿no? En el tabernáculo teníamos, digamos, la tiendita que estaba dividida en el lugar santo y el lugar santísimo. Afuera de la tiendita estaba el patio rodeado por una especie de cerca de tela que tenía una sola puerta. Bueno, eso del tabernáculo, luego cuando se hizo el templo, se mantenía en vez de la tienda que había, ahora era una edificación, lo vimos cuando estudiamos Reyes con Salomón, una edificación, y en vez de ese patio que estaba delimitado por pues, una cerca como de tela, en realidad había distintos patios. Déjame hacerte una revisión rápido de cómo llegamos hasta acá. El tabernáculo era el lugar que eh, en el desierto Dios se revelaba en el lugar santísimo. Y ellos movían el tabernáculo donde Dios los guiaba y se instalaban y ahí se quedaban. Cuando entran a la tierra prometida, entran con el arca y el tabernáculo queda en un lugar. Posteriormente, el rey David lleva el arca a Jerusalén y le hace también una especie de tabernáculo para que esté ahí. Y David quiere edificarle un templo, pero Dios le dice, tú no puedes edificarme un templo. El templo es algo que va a edificar un descendiente tuyo, no tú. Pero yo te voy a edificar a ti una casa. Pero Dios ahora no está hablando de una casa que le va a dar una casa de techo, sino un linaje. Y efectivamente, Salomón edifica el templo y ese se llama el primer templo, el templo de Salomón. Duró algunos años, todo el tiempo de los reyes, pero al final el templo fue destruido. Lo vimos recién estudiando al profeta Jeremías. El templo fue destruido, fue quemado en la invasión de Babilonia a Jerusalén. 70 años después de la deportación, regresa
Zorobabel porque hubo un decreto de Ciro el Grande, el rey persa. Babilonia era el imperio gobernante, luego es conquistado por el imperio medo-persa y el imperio medo-persa, en su rey Ciro el Grande, da este edicto que cualquier judío en todo el reino que así lo desee, vaya a Jerusalén a reedificar el templo. Y eso está narrado en el libro de Esdras, que estudiamos ya hace algunos años. El templo se edifica, pero es un templo muy modesto, es un templo pequeño. De hecho, si tú recuerdas, había gente que había visto el primer templo, el de Salomón, y al ver este templo estaba muy triste, lloraba porque decía como que este templo es muy chiquitito, es comparado con la majestuosidad que tenía el templo de Salomón, es muy pequeño, es insignificante. Y aparecen Ageo y Zacarías, y bueno, Ageo dice que la gloria de este templo será mayor que la gloria del primer templo. En el primer templo se llenó de la gloria de Dios, de la Shekinah, el humo de la presencia de Dios llenó el templo, fue muy glorioso. Pero en el segundo templo, este que está reconstruyendo Zorobabel, mucho más adelante estaría el Señor Jesús. No, no entra al templo porque él no es sacerdote levítico, él no puede entrar. Pero ahí en los atrios estaría el Señor Jesús. Por eso le dicen, la gloria de este templo será mayor que la del primero. Ese templo así modesto queda modesto un tiempo hasta que eh, unos años antes del inicio de nuestra era, el rey Herodes el Grande, ya romano, ¿no? Pasamos de Babilonia a Persia, de Persia pasamos a Grecia y de Grecia pasamos a Roma. Ahora Roma es el imperio que está gobernando todo y el rey Herodes lo que hace es ese templo que estaba, digamos, medio modesto, que no era tampoco modesto, pero era comparado con el primer templo, era muy pequeño, sin tanto adorno de oro y cosas. Bueno, el rey Herodes lo que hace es ampliarlo y se convierte en una edificación realmente enorme, ostentosa, con unos acabados maravillosos, unos patios. Ese a veces le llaman el tercer templo. El primero es el de Salomón, el segundo es el que está narrado en el libro de Esdras, y este le llaman el tercer templo, pero no es tercer templo porque es el mismo de Esdras realmente. Ampliado, embellecido, pero es el mismo templo. Ese templo en el año 70 es también quemado. Hay eh, una revuelta, lo que le llaman los historiadores la guerra judeo-romana, la primera guerra judeo-romana, que empieza un poquito antes del 70, 68 me parece, y comienza con un sitio a Jerusalén y termina cuando pues ya las tropas entran a Jerusalén. Los judíos que estaban ahí todavía, que habían sobrevivido, muchos se refugian en el templo se le prende fuego y pues por un lado para que salgan los judíos o para que mueran ahí adentro. Y cuando se prende fuego, pues todo el oro que estaba en las paredes, todo lo que se recubría, se derrite y por eso digamos que escurre por entre las piedras. Y cuando pasa el incendio, los romanos pues quitan piedra sobre piedra, como el Señor Jesús había dicho en Mateo 24, que no quedaría piedra sobre piedra. Quitan piedra sobre piedra para recoger el oro que había escurrido hacia el fondo. Ese templo quedó destruido en el año 70 y no se vuelve a reconstruir y hasta el día de hoy no hay templo. Pero distintos aspectos de la profecía nos hablan de un, ahora sí, tercer templo. El primero es el de Salomón, segundo es el de Esdras, digamos, segundo 2.1 es el que Herodes amplía, destruido en el año 70, pero ahora falta un tercer templo. Acompáñame a un par de pasajes que no vamos a estudiar a detalle el día de hoy, pero sí es importante conocer. El primero está en Mateo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo 1. Dice Mateo 24:1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Este templo que había en el tiempo de Jesús, el de Zorobabel, ampliado por Herodes. Le muestran los edificios del templo, qué grandioso que está todo. Y él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió en el año 70. Y verso 3.
Sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué cosas? La destrucción del templo. ¿Cuándo el templo va a ser destruido que no quede piedra sobre piedra? Explícanos cuándo va a ser. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo, del fin de esta era? Estas tres preguntas que le hacen a Jesús están respondidas, pero no todas en Mateo. La del templo está respondida en Lucas. Lucas responde a esa pregunta porque les dice, cuando veas a Jerusalén rodeada de enemigos, entonces huyan porque la destrucción ya ha llegado. Efectivamente, Jerusalén fue rodeada, fue sitiada y entonces en el año 70 vino la destrucción del templo. En Mateo contesta las otras dos preguntas. ¿Qué señal habrá de su venida y qué señal habrá del fin del siglo? Y no vamos a estudiar esto, lo estudiaremos después, ya un poquito con más detalle, pero por el pronto solo quiero que brinquemos, por favor, al versículo eh, 15. Por tanto, después de hablarles que habrá muchos Cristos, que se levantarán, que engañarán a muchos, que les dirán, ahí viene, este es, está en el campo, distintas cosas, que habrá guerras y habrá todo, y que les dice, no crean, no crean, no crean. Bueno, verso 15 les da una señal muy clara. Cuando veáis en el lugar santo, el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y Mateo añade un comentario y dice, el que lee entienda. Y nosotros lo entendemos porque hace algunas semanas vimos la profecía de Daniel capítulo 9, entonces ya entendemos. Dice, cuando vean eso, que hay un templo, que está la abominación desoladora, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Acompáñame rápidamente a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice desde el versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, el mismo tema que Jesús estaba hablando a sus discípulos, su regreso. Con respecto a eso, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está cerca, pero todavía no ha llegado. Está cerca, pero no ha venido todavía. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, número uno, venga la apostasía, este tiempo en que la gente renunciará a su fe y se manifieste, se haga visible el hombre de pecado, el hijo de perdición, a quien nosotros le llamamos el anticristo. Entonces, ¿qué tiene que haber? La apostasía y tiene que ser la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, cosa que nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 6 con el primer jinete, cuando sale y es este guerrero que viene en un caballo blanco venciendo y para vencer. Cuando se manifiesta, entonces ya está cerca. Dice primero la apostasía, luego manifestación del hijo de pecado, el cual se opone, este anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Qué tiene que haber para que se siente en el templo de Dios? Pues templo, ¿no? Entonces se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, todo esto para entender que la profecía indica que tiene que haber un tercer templo. El día de hoy no hay. Y no solo no hay, en términos humanos no podría haber. ¿Por qué? En Jerusalén, donde debería estar el templo, está una mezquita musulmana. Si has visto fotos de Jerusalén o si has ido a Jerusalén, hay una cúpula dorada, como el Palacio de los Deportes, digamos, pero así amarillo. Esa es una mezquita musulmana. No es el lugar más sagrado para los musulmanes, pero la Meca tal vez sería para los musulmanes el lugar más sagrado, pero es un lugar sagrado desde donde se supone que el profeta, que Mahoma, ascendió al cielo en un caballo alado. O sea, no alado, sino un caballo con alas y él encima, no alado. Bueno, el caballo es alado, pero no está alado, sino que está con alas. Y entonces se supone que en ese punto donde Mahoma salió hacia el cielo en su caballo,
es donde se edificó la mezquita esta que está ahí. Em, pero, pues no hay forma en que pudieran, ¿no? Los musulmanes decir, bueno, ya estamos acá mucho tiempo, judíos, les toca, pongan su templo. No, no hay manera que pudieran convivir estas dos cosas. Y al día de hoy, humanamente, no es posible. Pero lo que leemos en Apocalipsis capítulo 11 es que habrá un templo que tiene que medirse. ¿Cómo es que se hará ese templo? Bueno, ahorita vamos a ver un par de detalles. Versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Lo que le está diciendo es, no midas todo el complejo del templo, los patios, el patio de las mujeres, el patio de los gentiles, no, no, solo mide el naos, digamos lo que diríamos el día de hoy, la tiendita, el lugar santo y santísimo. Solo esa parte tienes que medir. Pero ¿y el resto? No, 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 solo mide eso. La idea de medir en la Biblia en distintos lugares se asemeja a propiedad. O sea, puedes medir lo que es tuyo, no puedes tomar medidas de lo que no es tuyo. Entonces Dios está midiendo lo que le corresponde. Entonces mide el templo y mide a los que adoran en él, la gente que está ahí, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Eso no es tuyo. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán o pisarán, digamos, la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. Entonces, eh, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo va a haber un templo? Por los pasajes que leímos, tiene que haber un templo. El día de hoy en Jerusalén existe el Instituto del Templo, que es una institución judía que tiene todo lo necesario para que, pues ellos piensan que en algún momento se tiene que reedificar el templo. Y ya tienen todo listo, los instrumentos, ya tienen todo listo, nomás están esperando que suceda. Ellos lo creen, nosotros leyendo esto entendemos, tiene que haber un tercer templo. ¿Cómo va a convivir el templo con la mezquita musulmana? Bueno, el anticristo. ¿Te acuerdas este caballo, bueno, este caballo, este jinete que viene en un caballo blanco que decíamos Apocalipsis capítulo 6 con paz y que hará un pacto con el pueblo de Israel y que de alguna manera va a lograr que haya paz en Medio Oriente? El doctor Asher Kaufman, que era un arqueólogo, eh, si te interesa, búscalo así, Asher Kaufman con K, Kaufman con doble F, Kaufman, el doctor Asher Kaufman, en 1900, ahorita te digo, déjame encontrar, 1983, en la edición de marzo de 1983 de la revista Biblical Archaeological Review, que es una revista que existe hasta el día de hoy y te puedes suscribir si quieres, que es una revista que se encarga de ir registrando los avances arqueológicos que apoyan lo que la Biblia va enseñando, ¿no? Entonces te dicen, encontraron una piedra, una estela que tiene tales inscripciones y confirman que efectivamente lo que dice la Biblia que era cierto. Es una revista interesante, lamentablemente, por lo menos hasta donde yo estuve suscrito un tiempo, solo está en inglés. Bueno, en marzo de 1983, en la edición de Biblical Archaeological Review, el doctor Kaufman plantea una tesis, una alternativa, una hipótesis. Y es que, según sus investigaciones, el lugar donde está el domo de la roca era parte del templo, pero no era el lugar donde estaba el lugar santísimo. La idea es que, según lo que el doctor Kaufman pone, esto era parte del templo, pero el templo en vez de estar así, que tendría que estar encima del, digamos, sobreponerse al domo de la roca, el templo podría estar así. Y de esta manera, el lugar santísimo estaba aquí
no acá donde se pensaba, sino acá, en lo que llaman el domo de los espíritus, que es como una cúpula chiquitita, en vez de tener el techo amarillo de la mezquita, tiene como el techo negro. Eh, en vez de estar en la mezquita, el lugar santísimo, estaría debajo del domo de los espíritus, porque hay una piedra que corresponde en las dimensiones más o menos que tendría el arca. Entonces el templo, en vez de tener que estar, digamos, sobre la mezquita, puede estar aquí acomodado así. Y de esta manera él hace sus mediciones desde tal, porque había ciertas tradiciones, que en el día de Yom Kippur, desde la puerta oriental, se podía ver el atardecer y no sé qué cosas. Y desde la mezquita no se podría, pero desde aquí sí se podría ver la puerta oriental y tararararararam. Y él plantea esa tesis, que el templo, en vez de que tenga que aplastar, digamos, o sustituir la mezquita de la roca, puede acomodarse como a un lado. Y esto correspondería en cierta medida a lo que estamos leyendo, que Dios dice, mide el templo, pero eso del patio déjalo. Eso no te corresponde, eso se les ha dado todavía 42 meses más. ¿Esto será así? No lo sé. Creo que cuando hablamos de estas cosas, número uno, tenemos que hablar desde la humildad, porque no sabemos estas cosas. Yo no conozco, o sea, yo no he ido a Jerusalén, yo no te puedo decir si es cierto, a mí no me consta. Y ninguno de las personas que conozco que ha ido se toma el tiempo de checar si esto es cierto. Tampoco conozco la vida del doctor Kaufman como para decir, ese hombre es confiable, hay que creerle, porque tampoco lo sé. La Biblia no nos dice exactamente cómo. Entonces nuestra mejor alternativa es con humildad decir, esto puede ser. Y si no es, pues si no es, no era. Ya, simplemente, ¿no? Nos habremos equivocado en algo una vez de muchísimas que nos hemos equivocado. Lo que sí es cierto es que de alguna manera habrá un templo. El anticristo establecerá la paz en Medio Oriente para que este templo pueda hacerse. Y en este punto, hacia la mitad de la tribulación, Juan está midiendo el templo para explicarnos un par de detalles. Que hay una parte del templo de Jerusalén que le pertenece a Dios, pero que hay una parte de esa zona que Dios está diciendo, eso todavía es de otros. Aunque es la ciudad santa está siendo eh, hollada, pisada por gentiles, como lamentablemente el día de hoy puede suceder. El día de hoy no todos los judíos en Jerusalén son judíos creyentes. Es más, no, la gran población en Jerusalén no son ni siquiera deístas. Algunos son ateos, otros sí, son judíos ortodoxos. Habrá ahí una población cristianos, habrá otra población de católicos de otro tipo. O sea, no, la ciudad no está entregada a la adoración de Jesucristo el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Verso 3. Daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. 1260 días son 3 años y medio. El gran problema es que estos 3 años y medio no sabemos dónde acomodarlos. Es decir, lo que hemos entendido es que hay la semana 70 que vimos, la semana 70 de Daniel, son 7 años que están divididos en 3 y medio y 3 y medio. Eso no hay duda, 3 y medio y 3 y medio. A la mitad, como habíamos dicho, va a venir la abominación desoladora, lo que leímos en 2 de Tesalonicenses. El anticristo se sentará en el templo demandando ser adorado como Dios. Eso quiere decir que el templo se tiene que construir durante la primera mitad, durante los primeros 3 años y medio, instruirse su uso, es decir, los judíos empezarán a hacer sus adoraciones y a la mitad el anticristo se sentará. Eso está bastante claro. Lo que no sabemos, estos dos testigos que está diciendo el versículo 11, van a aparecer al inicio de la primera semana hasta la mitad, o de la mitad al final. O lo que yo creo, más bien que será una especie de desde la mitad hasta la mitad. Como que, digamos, empezarán al año de que empieza la tribulación y terminarán pues un poquito después de la mitad. ¿Por qué? Porque lo veremos más adelante, a su muerte todavía hay cosas que suceden. Entonces no pueden empezar aquí y terminar acá, porque aquí ya no hay nada, ya regresa Cristo.
No pueden empezar aquí y terminar acá, porque aquí recién el anticristo estaría revelándose. Entonces, yo creo que tiene que estar más o menos por aquí, una cosa así. ¿No? Ahora, puede que no sea así, sí, puede que no sea así, puede que sea todo está mal calculado y que estemos apuntándole completamente a otra parte, puede ser. ¿Ok? Versículo 3. Daré, dice, mis dos testigos que profeticen 1260 días vestidos de silicio. La idea de un testigo es alguien que es confiable en lo que da testimonio, ¿no? Por eso cuando tú, digamos, ves un accidente, puedes decir, fui testigo, yo vi que este se cruzó el alto, este no se frenó, porque lo viste. Si tú dices, no, yo no lo vi, pero me dijeron, ya no es testigo válido, porque pues, no lo viste. Un testigo tiene que ser el que ha visto algo. Bueno, estos dos testigos hablan de parte de Dios porque han visto, porque son veraces. ¿Quiénes son y qué es lo que hacen? Verso 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estas dos imágenes, los dos olivos y los dos candeleros, son una clarísima referencia a Zacarías 4, que estudiamos también hace algunos meses, que puedes revisar en nuestra página. Eh, Zacarías, el profeta Zacarías, está durante la reconstrucción del segundo templo, en el tiempo del libro de Esdras, más o menos, está el profeta Zacarías. Y hay un momento en que dejan el templo abandonado, no lo están reconstruyendo, lo dejan allá abandonado, y Ageo y Zacarías se levantan y profetizan. Y una de las cosas que Zacarías dice en ese momento es que ve dos candeleros, ¿no? De estos judíos, dos candeleros judíos de 7 brazos, que tienen, los candeleros no pienses en velas, sino son como un platito que se le pone aceite y un pabilo, una mecha. Este aceite está en un platito. Este platito tiene como una manguera que va a un depósito, como un tinaco, digamos, arriba, y ese tinaco está conectado a dos olivos. De tal manera que la idea es que los olivos están llenando de aceite el tinaco y del tinaco por las mangueras llega aceite a los platitos, de modo que nunca se apaga esa flama. Porque en un candelero normal, cada día había que ir y rellenar el aceite, porque pues el aceite se va consumiendo con la flama. Entonces tienes que rellenar el aceite y rellenar el aceite y requiere ese esfuerzo. Estos dos candeleros que están conectados a los dos olivos no requieren intervención porque solito el aceite directo del árbol llega y entonces la flama no se apaga nunca. Y es un símbolo de la llenura del Espíritu Santo. Por eso ahí Dios en Zacarías le dice, no con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu. Zorobabel puso la primera piedra y él va a poner la última. No se va a detener, pero no es a fuerzas. No es que va a haber un ejército que les va a obligar a todos, reconstruyan. No, es con el Espíritu de Dios. Esta llenura del Espíritu en el tiempo de Zacarías hace referencia a el sacerdote Josué, que no es del libro de Josué, ¿no? Es otro, el sacerdote Josué y Zorobabel, que son los dos dirigentes, digamos, en ese momento. Ahora está tomando esa misma imagen, Juan, o Dios, y está presentando eso aquí. Al final de los tiempos tendremos dos testigos, llenos del Espíritu Santo, candeleros y olivos, que dice están delante del Dios de toda la tierra. Fíjate qué más sucede. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Será esto literal? ¿Será que de su boca va a salir fuego como dragones y va a quemar? No lo sé. Puede que sí, puede que no. Puede que sea una especie de fuego espiritual que, pues, con lo que digan podrán derrotar a cualquiera que se le ponga enfrente. No lo sé. Luego dice, si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera, una especie de botellita de Jerez y todo lo que diga será al revés. O sea, si alguien, digamos, quiere matarlos, ¿no? Y van con una ametralladora, de pronto la ametralladora, pues al disparar saldrá el tiro por la culata y morirán, cosas así. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Número uno, estos son llenos del Espíritu Santo, hablan de parte de Dios y son indestructibles. El Señor los está guardando y protegiendo. Verso 6.
Tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Por este, no solo por esto, pero por este versículo, muchos piensan que estos dos testigos van a ser Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque Elías dijo que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Así está narrado. El profeta Elías hizo que hubiera sequía por 3 años y medio. Coincide el tiempo, coincide la sequía. Moisés convirtió las aguas del Nilo en sangre. Coincide, además las plagas, coinciden. El problema es que el poder no era ni de Elías ni de Moisés. O sea, Dios pudo haber usado al espantapájaros y al hombre de hojalata, o pudo haber usado lo que sea y hubiera sido el mismo efecto, porque el poder no venía ni de Elías ni de Moisés. En segundo lugar, se dice, Elías y Moisés son los dos que están con Jesús en su transfiguración. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús revela su gloria ante sus discípulos, aparecen Elías y Moisés. Y lo tradicional es decir, el representante de los profetas y el representante de la ley. Y no sería raro que ellos estuvieran nuevamente aquí en la tierra. Además de que Elías no murió, ¿no? Elías fue llevado al cielo y Moisés, pues sí murió, pero es rara su muerte porque él se despide, dice, me voy a ir a morir al cerro, y se va y dice que Dios lo enterró y nadie sabe dónde. Y luego Judas nos narra una historia muy extraña en que Satanás está tratando de tomar el cuerpo de Moisés y el ángel lo impide y luego le dice, pues encárgase el Señor y Dios se encargue. Entonces, ¿pero para qué querría Satanás el cuerpo? Entonces, podrían ser Elías y Moisés, efectivamente. Además, la profecía en Malaquías dice que antes de que venga el Señor, vendría el profeta Elías. Por eso Juan el Bautista, que viene antes de la primera venida de Cristo, viene en el espíritu de Elías, así le dicen en Lucas 2 o Lucas 1, le dicen a Zacarías que Juan vendría en el espíritu de Elías. No es Elías, pero es, digamos, una especie de pre-Elías. Antes de la venida de Cristo tendría que venir Elías, y este sería el lugar en el que aparecería. Entonces, por todo esto, yo creo que Elías es un candidato seguro. Moisés podría ser. Otros piensan que podría ser más bien Enoc, porque Enoc tampoco murió. Enoc fue llevado al cielo antes de que muriera y, y pues ya. Entonces, no sé si realmente será Elías Enoc, Elías Moisés, o Dios escoja a otras dos personas. También podría ser. Nuevamente tenemos que acercarnos a esto con humildad y decir, esto es lo que creo, y pues tengo tanta probabilidad de estar equivocado como de no estarlo, ¿no? Eh, verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, y esta es una alusión al anticristo, que ahora está ya en su momento de revelarse en su rostro verdadero, ya no este caballo, este jinete de paz, sino en su rostro verdadero, dice, esta bestia hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Lo cual nos muestra que todos somos inmortales hasta que Dios diga lo contrario. Nadie pudo hacerles daño a estos hombres hasta que Dios dijo, es tiempo que terminen su testimonio. O sea que si estás vivo, todavía tienes tiempo para dar testimonio del Señor. Y si ya el tiempo se te acaba, pues felicidades, te graduarás en un cajón de madera y verás al Señor en toda su gloria. Entonces ellos estarán hasta que el Señor decida que es tiempo que termine su testimonio. Versículo 7, voy a leerlo de nuevo. Cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan terminado todo lo que tenían que decir, dar testimonio de la gloria de Dios, del Evangelio de Dios, cuando hayan terminado, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, Jerusalén, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Por eso sabemos que es Jerusalén, porque ahí fue crucificado Cristo. Pero como está entregada a los gentiles, ¿te acuerdas? Es espiritualmente Sodoma y Egipto. Es decir, aunque podría ser
el lugar santo, en realidad por la gente que está es Sodoma y Egipto. Ahí serán, dice, exhibidos, ¿no? Sus cadáveres estarán ahí, verso 8, en la plaza grande. Verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Por alguna razón, bueno, por sí, por crueldad, por enojo, por rencor contra Dios, estos testigos serán expuestos como, como ejemplo, tal vez, a todo el mundo. Y el día de hoy es fácil. Cualquiera con su celular puede hacer una transmisión y verse en todo el mundo en ese instante. Entonces, así estarán ellos. Verso 10. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo los habrían atormentado? Predicando el evangelio. ¿Te has dado cuenta que hay gente que predicarle el evangelio les atormenta? Ok, yo entiendo, hay cosas que a mí no me gustan. Hay cosas que hay gente que dice, te voy a hablar de, no sé, de joyas y el poder de los diamantes o no sé, cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? El Feng Shui o cosas. Yo sé que no es cierto, yo sé que no tiene ninguna base ni científica, ni espiritual, ni nada, sé que eso no es verdad, pero tampoco me atormenta. Pero hay gente que puede escuchar, mira, de fantasmas, qué interesante. Mira de astronautas y de aliens, qué interesante. Mira de la Tierra plana, qué interesante. Mira de transhumanismo, qué interesante. Mira el Evangelio, ay, no, no, el Evangelio, esas cosas, no, retrógrada. Nosotros somos científicos. Y sí, el Evangelio produce eso. Es como cuando estás en oscuridad y te prenden la luz y duelen los ojos. Así pasa. Y estos hombres habían atormentado a toda la tierra con el Evangelio. Y entonces cuando mueren, la gente dice que se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros. Es una especie de celebración. Feliz día del profeta muerto, te trajo un regalo. Ay, mira, yo te compré esto. En inglés, Navidad es Christmas. Y entonces dice un pastor, este es el anti-Christmas, ¿no? Es la Navidad del anticristo, por decirlo de alguna manera. Regalos y habrá un Santa Claus de la bestia, no sé, toda una celebración para festejar la muerte de estos testigos. Pero, verso 11, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Claro, 3 días y medio muertos y de pronto no sabemos si los dejarán colgados, si los dejarán en un lugar amontonados y de pronto se levantan. Y no como zombies tipo thriller, sino se levantan vivos. Y la gente los ve. Probablemente tendremos transmisiones en vivo y nuestras grandes cadenas de noticiarios estarán allá y de pronto tenemos un enlace urgente. ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, coméntanos. Estamos viendo algo increíble. Estos dos testigos que atormentaron a la tierra, al que la gente había festejado su muerte, están vivos, no se sabe si han fingido su muerte, estamos esperando confirmación, pero ahí los vemos, están levantándose, están caminando y serán las imágenes y veremos todo, dice, todos los verán. Y dice el versículo 11, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, esto lo oyeron ellos. Estos dos testigos oyeron una voz que decía, subid acá, que es un poco lo que Juan escucha. ¿Te acuerdas que decíamos que cuando Juan en el capítulo 4, después de 2 y 3, que es el tiempo de la iglesia, escucha, sube acá? Bueno, ellos escucharán lo mismo, sube acá, y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron, una especie de rapto privado para ellos ser llevados al cielo. Y lo vieron los demás. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Esta palabra hombres, algunas versiones traducen como hombres de renombre.
como no personas normales, sino líderes o algo así. Y por esto algunos comentaristas piensan que, pues sí, a raíz de la muerte de los profetas, será un gran festival y ahí estarán todos los artistas y los actores y será una especie de celebración de celebridades y estarán todos ahí. Y por eso cuando hay un terremoto, 7,000 de estos hombres, de estas personas pues, de importancia, morirán. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Algunos a partir de esto probablemente creerán, pero muchos no. Ahí vamos a dejarlo el día de hoy. ¿Y qué hay para nosotros en este tiempo? Yo creo que nuestra primera gran lección es que tenemos que tener humildad al texto. La palabra de Dios es sagrada, es santa. Pretender que que yo la domino, que yo la entiendo y que está bajo mi control y yo me la sé, creo que es peligroso. Y creo que todos pasamos por ahí, ¿no? Todos tenemos una adolescencia espiritual en la que ya entiendo todo, ya sé todos los misterios, ya como que ya sé todo lo que hay que hacer. Es más, tienes problemas en tu matrimonio, yo te doy 10 pasos para solucionar tus problemas en tu matrimonio. Ahí tengo 10 pasos, cuando la Biblia no se atreve a dar 10 pasos, pero yo sé. Y cosas así. Creo que el texto es sagrado, nuestro acercamiento a la palabra de Dios tiene que ser con humildad, entendiendo que hoy vemos oscuramente y que probablemente mucho de lo que creemos que es, no es. Y probablemente mucho de lo que creemos que será, tal vez no lo sea. Acuérdate que la Biblia no fue dada para que sepamos lo que va a suceder, sino para que sepamos cómo vivir hoy. Porque si el rapto está donde nosotros creemos que está, no vamos a ver esto, estaremos en el cielo. Entonces, creo que lo primero que tenemos que entender es esta humildad al acercarnos al texto, a todo texto, siempre. Esto es lo que creemos y sujetar esa verdad con estos dos dedos, ¿no? El meñique y el anular, así como agarras algo, así, para que si te lo quitan, no haya ningún esfuerzo en quitarlo y lo puedas soltar. De donde sí nos aferramos con uñas y dientes es de la cruz. Porque las verdades del Evangelio, esas sí son firmes, esas sí son claras. Y esas sí nos permiten ser testigos. Yo no soy testigo de quiénes serán estos dos hombres. Yo no soy testigo de cómo va a ser el anticristo. Yo no soy testigo de cómo va a ser el templo. Yo no lo he visto, no ha sucedido. Pero ¿sabes qué he visto? El poder del Evangelio. De eso puedo dar testimonio. Eso nadie me lo contó. Yo lo viví en mi vida, lo he visto en otras personas, he visto matrimonios restaurarse, he visto personas adictas soltar su adicción, he visto cascarrabias convertirse en tiernos, he visto, o sea, puedo dar testimonio del poder del Evangelio en la vida humana. De eso a la cruz sí me tengo que aferrar. Y número 3, o no sé qué número, tenemos un tiempo para dar testimonio. Y el tiempo es hoy. Para hablar del Evangelio, para hablar del amor de Dios, para llevar el consuelo. Hay un tiempo y ese tiempo se acaba. A menudo el tiempo se acaba porque la vida se interrumpe. Y qué frustrante puede ser pensar que se interrumpió cuando justo mañana yo pensaba ir a hablarle del Evangelio. Entonces, no dejes perder las oportunidades. No dejes perder el tiempo que Dios traiga para ti para dar testimonio del Señor. Y el Señor te va a guardar. Te va a guardar hasta el tiempo en el que Dios quiera llamarte. Tu testimonio, si estás viva el día de hoy, es porque todavía Dios tiene, pues, alguien a quien tú tienes que darle testimonio. Y si tú dices, pero pues yo le predico a la gente, le predico, no se convierte en ni uno, a lo mejor todos son solamente un ensayo para el último, aquel que tú le vas a predicar y por el cual Dios te tenía todavía aquí. No importa. El resultado no nos corresponde a nosotros nos corresponde el dar testimonio. El Señor hará la obra. Ninguno de nosotros puede convertir a nadie, solamente el Señor. Entonces, vamos a orar. Que Dios nos dé la valentía, el coraje y el amor para hablar su palabra ante quien lo necesita. Señor, gracias porque lo que podemos ver es que tú tienes el control,
que nosotros somos tan pequeños, Señor, que a veces nuestra soberbia pretende saber, creer que sabe tantas cosas cuando ignoramos aún nuestra propia respiración y todo está en tus manos. Te rogamos que nos permitas estar siempre dispuestos a presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande de la razón de nuestra esperanza. Que pues nunca callemos lo que hemos visto, que abras nuestros ojos para ver el poder de tu evangelio y que esto sea para que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.